Es un placer saludarle nuevamente. El profesor Odilio Flores le saluda y esta vez con el video sobre la demostración de la derivada de la función tangente, ¿verdad? Ya este es el segundo video, ya se subió el primero, en el cual pues utilizó la identidad trigonométrica de que la tangente, ¿verdad? La tangente de X es igual a la tangente de A más tangente de B sobre 1 menos tangente de A por tangente de B. En este caso, pues traemos las otras dos formas restantes. Una es utilizando a la tangente como el cociente de seno entre coseno, ¿verdad? Y de la suma de dos ángulos, ¿verdad? Entonces ya vimos a qué se equivale el seno de la suma de dos ángulos en la demostración que ya tenemos de la derivada de la función seno y la derivada de la función coseno. Y la otra forma pues es demostrar la derivada de la tangente a partir, ¿verdad?, de la derivada de un cociente. Arrancamos con esta parte que es, ¿verdad?, utilizando la función tangente como, ¿verdad?, el cociente de seno sobre coseno y en este caso de la suma de dos ángulos, ¿verdad? Entonces vamos a utilizar la definición del límite, ¿verdad? La función del límite, y para esto pues sabemos que la tangente de la suma de, ¿verdad?, de dos ángulos es igual al seno de la suma de dos ángulos sobre el coseno de la suma de esos dos ángulos. Y el seno es igual al seno del primer ángulo por el coseno del segundo, más el coseno del primero por el seno del segundo. Y el coseno sería el coseno del primero por el coseno del segundo, menos el seno del primero por el seno del segundo. En este caso A va a corresponder a X y B va a corresponder a delta de X, o en otros textos utilizan el valor H, ¿verdad? La variable H o el valor H. Entonces sustituimos, ¿verdad? Sustituimos la función, ¿verdad?, de seno, en la tangente con función seno sobre coseno. Tenemos que el seno de ángulo, ¿verdad?, de la suma, perdón, de dos ángulos sería el seno de A por coseno de B, es decir, seno de X por coseno de delta de X más el coseno de X por el seno de delta de X, y el coseno sería el coseno de X por el coseno de delta de X menos el seno de X por el seno de delta de X, ¿verdad? Y luego menos la función, que en este caso lo vamos a expresar como seno de X sobre coseno de X. Estamos aplicando, ¿verdad?, el concepto de derivada bajo la definición del límite, que es cuando el límite de delta de X tiende a cero, de f de X más delta de X menos f de X sobre delta de X. Entonces aquí planteamos la primera parte, ¿verdad? La primera parte, f de X más delta de X. Entonces aquí en este caso la tangente en función, repito, del seno sobre coseno y de la suma de dos ángulos. Ok, entonces seguimos, copiamos, ¿verdad?, lo demás, y aquí hacemos esta resta de racionales y vamos a aplicar pues lo que es la cara feliz, este numerador por este denominador, aquí lo tenemos planteado, ¿verdad?, el primer numerador por el segundo denominador, y luego el segundo denominador por el primer numerador. Aquí tenemos menos seno, ¿verdad?, que multiplica el denominador, el orden de los factores no altera el producto, ¿verdad? Y luego sobre el producto de los denominadores. Aquí está planteado el producto de los denominadores. La carita feliz es lo que hicimos, no fue otra cosa, ¿verdad? Y siempre planteamos lo demás sobre delta de X. Bueno, todo lo demás, solo simplemente operamos ahí, planteamos la operación de la carita feliz. Entonces luego, ¿verdad?, aplicamos la propiedad distributiva en esta parte de arriba y decimos coseno de X multiplicado, ¿verdad?, por esto sería coseno de X, seno de X, coseno de delta de X, ¿verdad? Aunque no se vaya a confundir por la pegazón, lo hago por la necesidad del espacio, pero siempre lo que es la función está con letra mayúscula. Ok, y luego tenemos acá que coseno por esto sería coseno cuadrado de X, seno de delta de X, ¿verdad? Coseno de X por coseno de X es coseno cuadrado, seno de delta de X, ¿verdad? Menos, aquí lo mismo, menos seno de X, coseno de delta de X. Aquí lo copiamos, luego menos por menos es más, ¿verdad? Seno de X
por seno de x sería seno cuadrado de x por seno de delta de x. Y copiamos todo lo demás absolutamente, aunque perfectamente, si usted gusta, usted aquí puede hacer esta multiplicación también. Coseno por coseno de x, coseno delta de x, menos coseno de seno de x, seno delta de x. Yo lo voy a hacer hasta más adelante. Luego, ¿verdad? Podemos ver que estos dos términos que están en rojo, uno es positivo y otro es negativo, entonces su suma es 0 y nos queda solamente coseno cuadrado de x por seno delta de x más seno cuadrado de x, seno delta de x. Es lo que nos queda arriba y copiamos todo lo demás tal, ¿verdad? Como lo hemos venido arrastrando en el paso anterior. Y luego aquí seguimos. Vemos que en estos dos términos, aquí hay dos términos, ¿verdad? El signo más los separa. Aquí hay dos términos y tenemos como factor común a seno delta de x. Lo sacamos como factor común, ¿verdad? Al sacar a seno delta de x aquí nos queda solamente coseno cuadrado de x y acá nos queda solamente seno cuadrado de x. Seno cuadrado de x y copiamos todo lo demás tal como está en los pasos anteriores, ¿verdad? Ok. Entonces aquí por identidad trigonométrica sabemos que el coseno cuadrado más seno cuadrado es igual a 1. El seno cuadrado más coseno cuadrado es la identidad pitagórica, igual a 1. En el círculo unitario, acuérdense que el círculo unitario tiene radio 1, entonces el radio 1 viene siendo la hipotenusa, ¿verdad? Viene siendo la hipotenusa, entonces acuérdense que coseno es adyacente entre hipotenusa, entonces el adyacente es los valores de x y al dividirlo por el radio, la hipotenusa que es 1, prácticamente el coseno son los mismos valores de x. Lo mismo para el seno es opuesto entre hipotenusa y al ser la hipotenusa 1, cualquier valor que sea el opuesto entre 1 va a ser el mismo valor. Por eso manejamos que el seno cuadrado, el seno corresponde, a la y y el coseno a las x, ¿verdad? Y por lo tanto el seno cuadrado más el coseno cuadrado va a ser igual al cuadrado de la hipotenusa, y como la hipotenusa es 1, 1 al cuadrado es 1. Entonces ahí se demuestra que esta propiedad, ¿verdad? Que esta identidad pitagórica, ¿verdad? Es igual a 1, entonces nos queda seno delta de x por 1, ¿verdad? Y aquí sí opero lo que está aquí en este denominador, ¿verdad? Coseno de x por coseno de x, coseno delta de x, estos dos son iguales, entonces coseno cuadrado de x por coseno delta de x, ¿verdad? Y luego aquí sería coseno de x, seno de x por seno delta de x, ¿verdad? Y lo demás lo copiamos igualito, ¿verdad? Multipliqué el coseno por los dos. Correcto, entonces aquí seguimos operando, ¿verdad? Seno delta de x por 1 es seno de delta de x. Y luego aquí, ¿verdad? Vamos a hacer como que hacer la operación tortilla, operación oreja, operación sándwich, ¿verdad? En donde es una fracción compleja, una fracción sobre otra fracción en el cual el producto de los extremos es el numerador y el producto de los medios es el denominador. Seno de delta de x por 1 es seno de delta de x y luego aquí planteo, ¿verdad? El producto de los medios, delta de x que multiplica a todo esto, ¿verdad? Coseno cuadrado de x por coseno de delta de x menos coseno de x, seno de x, seno de delta de x, ¿verdad? Entonces aquí vamos a hacer la operación de siempre de separar seno delta de x sobre delta de x, porque sabemos que este es un límite especial cuando el valor tiende a 0, entonces eso es igual a 1. Entonces por eso planteamos los límites por separado y multiplicado. El límite cuando delta de x tiende a 0 de seno de delta de x sobre delta de x por el límite cuando delta de x tiende a 0 de 1 sobre lo demás, ¿verdad? De 1 sobre esto, ¿verdad? Entonces ahí lo tenemos planteado como multiplicación de límite, ¿verdad? La propiedad y repito, simplemente planteamos eso que ya teníamos como un producto de fracciones, ¿verdad? Como un producto de racionales, ¿verdad? Es como que aquí ya tengamos el producto y este producto de arriba salió de esto. Seno de delta de x por 1, seno de delta de x.
y delta de x por, ¿verdad? Por esto, aquí lo tenemos planteado, entonces no hemos modificado en nada, y las propiedades de los límites nos permiten que nos dice que el límite de un producto es igual al producto de los límites, es decir, calcule los límites por separado y multiplíquelos, es lo que tenemos aquí, calcular los límites por separado y luego multiplicarlos. Entonces tenemos, ¿verdad? Ya sabemos de esta identidad, de este, perdón, límite especial, no es una identidad, es un límite especial que es igual a 1. Repito, busquen mis videos y ahí va a encontrar, ¿verdad? El video correspondiente a esa demostración. Y si no, pues usted puede utilizar la regla de L'Hopital, ¿verdad? Puede utilizar la regla de L'Hopital en donde si usted dice, recuerde que la regla del L'Hopital dice que cuando usted tiene una indeterminación, entonces usted puede derivar tanto el numerador como el denominador, ¿verdad? Entonces usted puede decir, por ejemplo, si usted sustituye a delta de x por 0, le va a quedar arriba seno de 0, que es 0, sobre 0, ¿verdad? Una indeterminación 0 sobre 0. Pero si usted deriva el numerador, entonces le va a quedar que la derivada del seno es coseno, ¿verdad? Es coseno. Y aquí sería, ¿verdad? Y aquí sería la derivada, sería 1, ¿verdad? Y coseno, ¿verdad? Coseno entre 1 es coseno, y coseno delta de x cuando usted lo sustituye por 0, el coseno de 0, ¿cuánto es? Es 1, ¿verdad? De una forma con la regla del L'Hopital, y si no, pues ahí está el video, como, ¿verdad? Como a través de la operación sándwich, también así se le llama, se demuestra que eso es igual a 1, porque este valor, ¿verdad? Cuando el valor tiende a 0, esta expresión está en medio, ¿verdad? De 2, 1, o sea, es mayor que 1 y a la vez menor que 1, entonces por eso queda en medio de 1, menor o igual, ¿verdad? Entonces, bueno, ahí en el video lo va a ver de mejor forma. Entonces, repito, esta expresión es igual a 1, este límite especial, y luego si aplicamos, ¿verdad?, la propiedad de los límites, donde hay delta de x lo sustituimos por 0, solo donde hay delta de x lo sustituimos por 0, porque el límite no tiende a x, porque el límite no es cuando x, es cuando delta de x. Por eso solo en estos dos lugares que aparece el delta de x se sustituye por 0 y se hace la operación, ¿verdad? Este 1 aquí sigue, ¿verdad? Coseno cuadrado de x por coseno de 0, el coseno de 0 es 1, por eso aquí lo tengo planteado, coseno cuadrado de x por 1, porque el coseno de 0 es 1, ¿verdad? Y luego tenemos también que el seno, como el seno de 0 es 0, si lo multiplica por una constante, seno de x va a ser 0, y por otra constante también va a ser 0. Entonces nos queda que esto es igual 1 que multiplica a 1 sobre coseno de x por 1 menos 0, ¿verdad? Por 1 menos 0. Entonces no se olvide que la multiplicación es prioridad, entonces le queda 1, ¿verdad? Que ya no lo escribo porque 1 por algo es lo mismo, ¿verdad? Entonces nos queda 1 sobre coseno cuadrado de x por 1 es coseno cuadrado de x menos 0, ¿verdad? Entonces al final nos queda que la derivada es igual a 1 sobre coseno cuadrado de x. Y sabemos que el coseno es la recíproca de la secante, ¿verdad? Es la recíproca de la secante, por lo tanto, 1 sobre coseno cuadrado de x es igual a secante cuadrado de x, y ya queda, ¿verdad?, demostrado. Ya queda demostrado. Ya solo nos falta únicamente demostrar por la derivada de un cociente. Aquí lo tenemos, ¿verdad? La derivada de un cociente, sabemos que tangente de x es igual a seno de x sobre coseno de x. Y aquí nos dice, la derivada de un cociente nos dice que si una función, ¿verdad?, es igual al cociente de dos funciones, entonces su derivada va a ser igual, ¿verdad?, a la función del denominador por la derivada del numerador, menos la función del denominador por la derivada, ¿verdad?, la función del numerador, perdón, por la derivada del denominador entre el cuadrado del denominador. Entonces vamos a ubicarnos y sabemos que el seno de x es el numerador y el coseno de x es el denominador. Repito, el denominador, aquí lo copiamos, coseno de x por la derivada del numerador. El numerador es seno de x
¿Y cuál es la derivada del seno de x? Es coseno de x, ¿verdad? Ya lo maneja usted y también ya subí el video de la demostración. La derivada del seno es el coseno. Luego menos, ¿verdad? Luego menos el numerador, que es seno de x, por la derivada del denominador. El denominador es coseno de x y la derivada del coseno de x es negativo seno de x. También ya hicimos la demostración, ¿verdad? En un video. Entonces, en el mismo video que hicimos la demostración del seno, hicimos la demostración de la derivada del coseno. Entonces dice sobre el cuadrado del denominador, ¿verdad? El denominador es el coseno, entonces es sobre el coseno cuadrado de x. Entonces vamos a operar coseno de x por coseno de x es coseno cuadrado de x, ¿verdad? Dice la regla de multiplicar potencias de igual base que se copia la base y se suman los exponentes. Los exponentes son uno que no es necesario escribirlo, entonces coseno cuadrado de x, ¿verdad? Y aquí tenemos una multiplicación, pero hay dos signos, ¿verdad? Menos por menos es más y seno por seno es seno cuadrado de x, ¿verdad? Entonces nos quedó arriba coseno cuadrado de x más seno cuadrado de x, que ya sabemos que esa es una identidad pitagórica que es igual a 1. El coseno cuadrado de x más el seno cuadrado de x es igual a 1. No es nada más que el teorema de Pitágoras, ¿verdad? El cuadrado de un cateto más el cuadrado del otro cateto es igual al cuadrado de la hipotenusa. Y como en el círculo unitario la hipotenusa es 1, 1 al cuadrado es 1. Por eso coseno cuadrado más seno cuadrado es igual a 1. Y abajo nos quedó coseno cuadrado de x y sabemos que la recíproca del coseno cuadrado de x es secante cuadrado, entonces f' de x, que es la derivada de la tangente, es igual a la secante cuadrada de x, ¿verdad? Colorín colorado, que está muy bien demostrado, ¿verdad? Por favor, anímese, anímese, anímese. Póngale, como decimos aquí en Honduras, practique, 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 que si usted practica, seguro aprobará, ¿verdad?, sus asignaturas. Es un placer servirle, Odilio Flores. Hasta la próxima.